no, a ver, los números son evidentes. Se dejó de combatir un al cambio de crimen estrategia por evidente en este instrucciones de sexenio. Andrés Pues Manuel sí, es López que Obrador. yo y está reconozco bien. que... Es que mira, lo que yo quisiera dejar claro es, nadie está en contra del gobierno. Bueno, no, de la si queremos que le vaya presidenta, bien no. para que baje la violencia. No. Yo me niego a que se tomen el gobierno de la presidenta como una agresión. No lo es. O sea, se quiere colaborar con los testimonios, con los colectivos, con las imágenes y con ella. Porque ella no tiene nada que ver en este tema, me parece a mí. Mexicanos, bienvenidos a una videoinformación más. Espero que tengan un excelente día. El día de hoy, 25 de marzo del 2025. Y vaya sorpresa que se lleva Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa con el senador o ex senador Zamora y en el programa de Azucena Uresti. Pero no se lo llevan por la intervención del ex senador morenista, sino por la intervención de Azucena Uresti, amigos. Y es que este debate acerca de lo que ha sucedido, de lo que sucedió, el penoso caso, horrendo caso en Guadalajara, en ese rancho en donde pues adiestraban a pues personas que pues buscaban un trabajo. Ese caso muy sonado que la derecha pues está utilizando como arma, porque como bien sabemos no tienen ningún tipo de argumentos en cuestiones políticas y esperan este tipo de sucesos para poder generar como han estado haciendo esta gran pues intervenciones masivas, pagando millones de pesos o de dólares para que esto sea tendencia en redes sociales, utilizando la desgracia de las familias de estas personas para lucrar políticamente, para sacar raja política. Vamos a ver a Azucena Uresti decir a estos derechosos que ella sabe que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está trabajando y que ella no tiene culpa y en lo más mínimo de lo que está sucediendo. Amigos y amigas, vamos con el video. El fiscal puede perfectamente ejercerlo. Ahora, Azucena, yo creo que hay que poner cómo está el país. El país está viviendo esta tragedia en muchos lugares y esto es ya estructural. Cuando alguien dice, es que el alcalde de tal pueblo fue un inconsciente, pues yo les puedo decir, a lo mejor ese alcalde tiene 6 policías, a lo mejor ese alcalde está totalmente tomado por amenazado, el crimen organizado. Ajá. Yo no sé si tengamos en mente que Jalisco durante varios años tuvo un municipio que no tuvo autoridades porque el crimen no lo permitió. Esta realidad está en todo el país. En Michoacán es sabido que muchas alcaldías están amenazadas por el crimen. En Puebla. Lo mismo en Tierra Acabamos de Caliente. escuchar lo de las elecciones. Pero en Puebla también. Entonces, tenemos que resolver esto entre todos. Y ahí Morena se niega a resolverlo entre todos. Ahora, fíjate, vamos a votar la ley de seguridad, perdón, Azucena. Adelante. Vamos a votar la ley de seguridad. No ha habido un interlocutor para que las oposiciones o gente experta o las madres buscadoras manifiesten su opinión. Ya sé. Ahora, hay desaparición, pero también hay desaparición forzada. Claro. ¿Sí me explico? Es decir, sí es el Estado también, no Claudia Sheinbaum. Es que se toma como si fuera este asunto personal. Yo lo he dicho y lo sostengo todavía hasta que se demuestre lo contrario. La presidenta Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus, pues son los que menos responsabilidad tendrían. Yo pienso en Enrique Alfaro y en López Obrador y en el fiscal Joaquín Méndez y en el alcalde de Teuchitlán, que sigue siendo el mismo de Movimiento Ciudadano, y en los sexenios pasados con Felipe y con Enrique y con... ¿no? Nada más una postilla. En el Ajá. Congreso de Jalisco iba a ser la comparecencia del fiscal. Con el voto de Movimiento Ciudadano y Morena, se fugó la comparecencia. ¿Para cuándo? No hay fecha. Pues dice Dorín que están de yo acuerdo, ¿tú comentar- crees? Sí, MC y el gobierno. Azucena, Hombre. yo quisiera dar respuesta a lo que preguntaba, ¿por qué la Guardia Nacional? Bueno, Sí. hay que mencionar que la Guardia Nacional acudió en ese momento al rancho cuando se presenta este reporte
por una denuncia que hubo a través del C5 y acude como policía preventiva. Cuando se sujetan, más bien cuando se detienen a las 10 personas, se le entregan al Ministerio Público por los delitos que en ese momento eran locales, eran del fuero común. No, Israel, así es. ¿Cómo va a ser del fuero arma exclusiva de las Mira, dice aquí literal, déjame le leo. No, Israel, Resguardaron un centro de adiestramiento donde se encontraban 2 personas privadas de su libertad y detuvo a 10 presuntos plagiarios. Esto es la Guardia Nacional, septiembre. Sí. Y eso lo reconoce el propio informe de la Fiscalía que presentó la semana pasada el fiscal, que dice que van a investigar quién no dio la intervención, porque la Fiscalía General no tenía conocimiento de esos 2 delitos. Entonces la Guardia Nacional también puede ser que se tenga que investigar. El problema es que tuvo la omisión de informar a la Fiscalía General de la República. Eso se tiene que investigar. Haya sido quien haya sido. Pero aquí a perseguir a su familia, público. no a procurar justicia. El fiscal Gertz tiene una agenda personalísima de justicia. Dime un solo caso emblemático del fiscal Gertz que te dé la confianza. Por eso no hizo nada en Teotitlán. Todas las detenciones que han habido, todas las extradiciones que han habido, pero el caso esencial es que la Fiscalía General fue omisa. Adelante, Israel. Yo quisiera nada más comentar. En los casos que fue el Estado. Las desapariciones forzadas son cuando las desapariciones las hace el Estado, principalmente por motivos políticos. O con aquiescencia. Ahora, si aquí hubo responsabilidad, pues se tiene que investigar. Claro. Y si hubo intervención de autoridades, incluso no solo del Poder Ejecutivo, puede ser que también haya habido jueces que facilitaron. ¿Por qué hoy la Secretaría de Seguridad captura agentes y hace unos meses la Secretaría de Seguridad no capturaba a nadie? Hoy la Secretaría de Seguridad dice, aquí están los laboratorios del fentanilo. Y hace unos meses la Secretaría de Seguridad decía que no había. No, a ver, los números son evidentes. Se dejó de combatir un cambio de estrategia evidente en este sexenio. Pues sí, y está bien. Es que mira, lo que yo quisiera dejar claro es, nadie está en contra del gobierno. Bueno, de la si presidenta. Queremos que le vaya bien para que baje la violencia. No. Yo me niego a que se tomen el gobierno de la presidenta como una agresión. No lo es. O sea, se quiere colaborar con los testimonios, con los colectivos, con las imágenes y con ella, porque ella no tiene nada que ver en este tema, me parece a mí, ¿no? Sí, pero lo que sucede, Azucena, es que muchos quieren culpar al gobierno del presidente Andrés Manuel como el responsable. Cuando se está comentando en estos argumentos, nada más yo decía un dato. Yo sé que no se ha reconocido la disminución por algunos en la oposición, incluso Rubén aquí nos ha dado datos que él considera que no. Las cifras que en las que nosotros nos basamos son de las fiscalías. Pero, a ver, yo quisiera preguntarles, de la de Jalisco, yo quisiera preguntarles, a ver, si no confían en esos datos que son los oficiales de las fiscalías, inclusive de Coahuila y de otros estados, Durango y de aquellos que son gobernados por la oposición. Jalisco son diferentes. Ahora, los números de desaparecidos. A ver, yo lo que voy es, se acaba de anunciar. A ver, Canal, déjanos hablar, hijo. No, pues es que instalas. Ahora se vino con todo. No, es que instalas. Dale, y concluye. Que esas cifras son las oficiales. ¿Cuál otra fuente consideras tú, Rubén, que pueden ser? Nomás déjame hablar. En la que nos podemos basar todos. O sea, si es que ¿por qué el señor Harfuch eliminó la columna de fuentes abiertas? Es que le haces preguntas, luego te tiene que contestar. Sí, espérate. Pero ¿por qué? No le ayudes. ¿Por qué eliminó la columna de fuentes abiertas? ¿Por qué aquí en la Ciudad de México aumentan las muertes por causa no determinada? O sea, dígame por qué está sucediendo eso. Díganme dónde están clasificando todas estas últimas fosas, no con restos, que esta es con restos, la de Teuchitlán. No, las que están apareciendo en Chihuahua, con cadáveres completos. Están manipulando las cifras. Pero además, la mejor prueba de eso es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que ustedes tanto presumían en la campaña presidencial y que en el último trimestre les fue adversa. Esa es la mejor muestra. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Si no escuchamos a la gente, muchos crímenes quedan también desaparecidos. Claro. No solamente las personas, el crimen queda desaparecido. Sí. Y la próxima semana te traigo varios ejemplos de Hidalgo y de Campeche. Les hice una pregunta que ¿por qué desaparecieron las fuentes abiertas? Bueno, ahí hay que analizar. Yo lo que digo es si hay otra fuente que pueda ser más
¿Las fuentes abiertas? cercana a la realidad que las de las propias fiscalías. O sea, ¿tú desaparecerías fuente, los reportes de las fiscalías? Los dos. Yo lo que creo es, las fiscalías son los datos oficiales que tiene el gobierno para argumentar. El tema es que lo que pasa en Teochitlán y muchos otros lugares de la República es consecuencia de abrazos y no balazos. Y eso sí tiene una responsabilidad específica en Andrés Manuel López Obrador. Segundo, el número histórico de personas desaparecidas y del mayor número de homicidios en la historia moderna de México fue la administración de Manuel López Obrador. Y lo que estamos haciendo es tratarlos como ustedes trataban, es decir, con las mismas reglas de exigencia. Y lo que no entienden es que claro que como gobierno se les va a exigir, y no solo qué han hecho, sino que no han hecho. La desaparición forzada no solo es porque la cometa una autoridad, sino porque permite que suceda. Eso se llama aquiescencia. Y lo que está pasando en México es que la autoridad sistemáticamente permite que eso suceda. Y por eso es tan importante que se entienda que hace casi 4 años el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU le dijo al Estado mexicano: miren señores, tienen una impunidad casi estructural, necesitan hacer un programa nacional de prevención de la desaparición forzada, necesitan hacer un programa nacional contra la impunidad, necesitan hacer un programa por la crisis que tienen de 72,000 cuerpos sin identificar. Ahí estaba la agenda, y en lugar de hacer eso, le quitaron el presupuesto y abandonaron a las víctimas. Eso es lo que ha pasado en México. Bien. Por eso se necesita recuperar el rumbo. Bueno, vamos al corte y al regresar escuchamos lo que ha dicho hasta ahora la presidenta sobre el caso. El decreto que ya se firmó para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Desapariciones. Además de eso, además de esas acciones que son las importantes, hacemos un punto y aparte. Y sí se tiene que hablar también de, ahorita decía, de la manera mezquina, retomando la palabra que utilizó Emilio, en que la oposición explota el dolor legítimo de las víctimas. Eso sí es cierto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, reclamar ahora resulta que es lucrar. Pero si ustedes son los maestros del lucrar eso, carnal. 20 millones de pesos metidos en redes sociales para fomentar un hashtag. ¿Quién fue? Pues se va a investigar. Se va a investigar. ¿Quién le mete? ¿Tú crees que un mexicano, crees que un mexicano cualquiera le va a meter 20 millones de pesos a una campaña para eso? Ahora, eso es millones. Tenemos que hacer. ¿Quién lo pagó? Se va a ¿Dónde presentar? Está? ¿Por qué afirman si ni siquiera pueden va a presentar? Entonces, cuando lo tengan, lo dicen. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué entonces hay una hipocresía en el gobierno de Calderón? Y a eso voy. Hoy justo se cumplen 14 años, Azucena, de un acuerdo que se llamó Acuerdo para la cobertura informática de la violencia, en donde algunos medios de comunicación, con Calderón, incluso con Peña, ¿no? con Genaro García Luna, en donde dijeron, pues no vamos a hacer apología del delito. Esos mismos que firmaron ese acuerdo hoy están en la oposición y son partidos que ahora salen a hacer apología del delito. Entonces estamos... lo que nosotros... Israel, dejen de estar con cuentitas de vidrio y asuman la responsabilidad que tienen por ser gobierno. Emilio, pero no se pueden... A ver, ¿qué elementos hay? Por ejemplo, en este momento se está diciendo, lo de las osamentas sí se reconoce y es probable que sean de varias personas y eso es lo que se va a investigar. Nadie ha dicho que no, Israel. Nadie ha negado que no se vaya a hacer eso, Emilio. Tú estás